Bien, buenas tardes con todos. Damos inicio a la audiencia de continuación de juicio oral en la causa 639-2018. Audiencia programada para el día de hoy, 9 de agosto del año 2023, 2 de la tarde con 15 minutos. Para continuar con el juicio oral seguido contra el acusado José Luis Ávila Centeno y otros, la presunta comisión del delito de cohecho en agravio del Estado Gobierno Regional de Huancavelica. Bien, dirige la presente audiencia la Contreras Romanos en condición de juez del primer juzgado penal unipersonal de Huancavelica. La audiencia está siendo registrada en el aplicativo de MITS. Vamos a pasar a acreditar a los intervinientes por el Ministerio Público. Adelante. Gracias, señor magistrado. Ante todo, muy buenas tardes a vuestra judicatura y a todos los concurrentes por el Ministerio Público. Mariana Vilcasa, con demás datos ya señalados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Actor civil, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla el abogado Walter José Blo Bustillo, solicitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, delegado de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio procesal en el Giro Manuel P. Fernández, 11 tercer piso y casilla electrónica 49229. Presente, doctor. Bien, correcto, doctor. Defensa técnica del señor Dávila Centeno. Su micrófono enciende, doctor, está apagado. ¿Está apagado su micrófono? No se le escucha, doctor. Ahora sí. Ahora, doctor, ¿se me escucha? Sí, adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes, señor magistrado. Con el saludo de la tarde a usted, representante del Ministerio Público, los demás integrantes de la Defensa Pública. Le saludo el abogado Percy Eduardo Basualdo García, quien asume la defensa técnica del señor José Luis Dávila Centeno, y los demás datos ya se encuentran consignados en el expediente. Bien, el doctor Sumaeta Segura, adelante. Como presentes, muy buenas tardes. Continuando con la defensa técnica de Aarón Benjamín Carlos Espinosa, el abogado Jean César Sumaeta Segura, con los demás datos ya señalados en instalación del presente juicio oral. Muchas gracias, señor juez. Bien, doctor Adriano Vacino, adelante. Buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes. En representación de la defensa técnica de la señora María Elena Bergani Guzmán, Ariana Vacino Balta, con registro del Colegio de Abogados de Lima 54331 y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Bien, defensa del señor Giovanni Salvatore, adelante. Muy buenas tardes con todos. La defensa del señor Giovanni Salvatore Coneta Vivanco. Mi nombre es Roger Eric John Ruesta, con registro CAL 13026 y demás datos ya consignados en autos. Muy bien, correcto. Vamos a acreditar las personas que están siendo enjuiciadas. Comenzamos con el señor José Luis Dávila Centeno. Muy buenas tardes, señor magistrado, y a todos los asistentes. Mi nombre es José Luis Dávila Centeno, con DNI 2324-2783, con domicilio en Girón Pichis 287, Huancayo, y los demás datos ya consignados anteriormente. Bien, señor Aarón Caro Espinosa. Señor juez, buenas tardes con todos los presentes. Aarón Caro Espinosa, con DNI 200-29671 y además datos consignados en las anteriores audiencias. Bien, correcto. La señora María Bergani, adelante. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a todos. María Elena Bergani Guzmán, DNI 078-24094 y demás datos consignados en audiencia anterior. Bien, el señor Giovanni Salvatore. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Giovanni Salvatore Coneta Vivanco, identificado con DNI 078-73680 y los demás datos ya consignados en el expediente. Bien. Vamos a acreditar a los órganos de prueba que me han sido citados por el día de la fecha. El señor Luis Felipe Cupe Cuenca. Señor perito Luis Felipe Cupe Cuenca. Bien. El perito Alcides Guarimatos. Señor magistrado y con todos los presentes, muy buenas tardes. Mi nombre es Alcides Aníbal Guarimatos, contador público colegiado, identificado con DNI 200-61216, con registro del Colegio de Contadores Públicos de Junín 08-1373, domiciliado en el pasaje Reinaldo Sauñe, Manzana A, lote 4, Distrito del Tambo, Huancayo. Muy bien, gracias.
A ver, la señorita especialista de audiencias informe si algún órgano de prueba se encuentra en la sala de audiencias. En este caso específicamente el señor Luis Felipe Cupe Cuenca. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con los asistentes. Señor magistrado, doy cuenta que no existe ningún órgano de prueba en la sala de audiencia. Doy cuenta también como obra en auto se ha cumplido con notificar vía WhatsApp a dicho perito, quien ha contestado personalmente la llamada telefónica y se le ha puesto en conocimiento para la presente audiencia. Muy bien. La señorita fiscal, en todo caso, respecto a este órgano de prueba, el perito Luis Felipe Cupe Cuenca, las acciones que ha llevado a cabo para que exista esta audiencia. Señor magistrado, nuevamente solicitamos a nuestra judicatura se le remita el enlace de la presente audiencia, en el entendido de que me acaba de solicitar, si por favor le pueden trasladar el enlace de la audiencia. Es lo que me pidió vía WhatsApp. Correcto, doctora. Doctora Rosario, en todo caso, el link de la conexión de esta audiencia se remita al número telefónico del señor Luis Felipe para iniciar con su examen. Tenemos el desarrollo de la audiencia por unos minutos. Bien, ya se ha conectado el perito Luis Felipe. Vamos a reanudar el desarrollo de la audiencia. CPC Luis Felipe Cupe Cuenca, por favor, encienda su cámara y micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, a ver, ¿nos indica su nombre y DNI? Luis Felipe Cupe Cuenca, número de DNI 21562035. Bien, nos indica su profesión y su matrícula. Contador público colegiado en el Colegio de Contadores Público de Ica, con matrícula número 2520. Bien, correcto. ¿Qué religión usted profesa? Católica. Muy bien. Vamos a tomar el juramento para iniciar con su examen. CPC Luis Felipe Cupe Cuenca, ¿jura usted decir la verdad de todo aquello que se le va a preguntar en este juicio? Sí. Bien, se le hace saber en caso usted brinda información falsa o inexacta, puede ser pasible de una denuncia penal, ¿correcto? Sí. Bien, correcto. Bien, el objeto de su convocatoria a esta audiencia era efectos de que se ratifique en cuanto al contenido del informe pericial contable de fecha 10 de junio del año 2019 y el informe contable. A ver, un momento, por favor. De fecha 21 de mayo del año 2018. ¿Cuenta en todo caso con los ejemplares de estos informes? La carpeta fiscal del año 2018, ¿qué número tiene? Muy bien, es 2018-2014-0. 2014.
Para hoy A ver, día en me... todo caso, para especificar, doctora Mariela, ¿de qué proceso de selección o licitación es que abarcaba en todo caso el análisis del señor Perito para que se ubique? 43-2013, adquisición de un equipo de mamografía. Bien. Bien, el proceso de elección 43-2000. ¿De qué año, disculpe, doctora? No la escuché. 2013. 2003. 13. Bien, correcto. Bien, Perito, entonces, cuenta con esos dos informes. Son de dos fechas distintas. 21 de mayo del año 2018 y el otro informe es del 10 de junio del año 2019, ¿correcto? Tengo mi informe pericial de la carpeta número 214 del 2018. Es de la adjudicación directa pública 043 por una mamografía. Bien, ¿de qué fecha es? Disculpe, me indica. Del 10 de junio del 2019. 10 de junio. En todo caso, esa sería lo que va a ser materia de examen. A ver, un momento. A ver, el perito Alcides Guari, ¿lo escuchamos? Señor magistrado, sí. En las anteriores audiencias, cuando iban a examinar al perito oficial, me decían que abandone la sala hasta que se me vuelva a llamar. Muy Con el bien. debido respeto, ¿será así ahora? Mire, lo que pasa es que ya que ustedes no son órganos testigos, usted puede escuchar en todo caso la exposición que va a hacer el perito. Correcto. De las facultades para que usted luego exponga lo que, en todo caso, el análisis que usted ha hecho, porque hay la posibilidad de que lleguemos, en caso de una eventualidad de discrepancias, a un debate. Muy bien. Entonces, diríamos que se mantenga en la plataforma. Muy amable. Muy bien, correcto. Bien. Entonces, vamos a hacer el uso de la palabra al señor Perito Luis Felipe Ocupe Cuenca para que en todo caso nos explique el objeto del informe pericial contable de fecha 10 de junio del año 2019, en qué consistió su trabajo, los métodos, técnicas que ha empleado y las conclusiones. Adelante. Bien, buenas tardes. Para emitir mi informe pericial tuve que revisar toda la documentación exhaustiva y que obra en la carpeta fiscal, ¿no? En base a ello, se trataba de un proceso de selección, una adjudicación directa pública número 43 del año 2013 del Gobierno Regional de Huancavelica. Se trata sobre la adquisición de un equipo de mamografía, ¿no? Se encontró que para determinar el valor de referencial se utilizó el cuadro comparativo de bienes y se elaboró el resumen ejecutivo. El órgano encargado de las contrataciones, representado por el director de Lejuística, el ingeniero Aarón Benjamín Caro Espinosa, obtuvo de una sola fuente la empresa Siemens, ya que los datos históricos de la entidad no se utilizaron. La búsqueda realizada en el portal del SEACE no pudo ser considerado como una fuente porque no encontraron una convocatoria similar, por lo que fue descartado. Y la estructura de costos no puede aplicarse porque el equipo tecnológico no cuenta con una estructura de costos, sino con un precio unitario. Lo que dice el artículo 12 de la Ley de Contrataciones del Estado indica sobre el estudio de posibilidades que ofrece el mercado a efectos de establecer el valor referencial debe emplearse como mínimo, dos fuentes. Sin embargo, no se ha cumplido con este ordenamiento. Cabe indicar que coincidentemente Siemens Sachs fue la única fuente para determinar el valor referencial y el único postor que se presentó. Además, todo el proceso de selección no se ha demostrado la existencia de pluralidad de marcas que cumplan con el requerimiento exigido en la Ley de Contrataciones y su reglamento, demostrándose que en la referida contratación solo una marca cumplía con los requerimientos técnicos, lo que conlleva a un direccionamiento del proceso. Este proceso de selección estuvo a cargo del Comité Especial Permanente, integrado por los miembros, el ingeniero José Luis Dávila Centeno, presidente titular, ingeniero Aarón Benjamín Caro Espinosa, primer miembro titular, y el ingeniero Julián Condorín Molleguara, segundo miembro titular, designados con resolución gerencial general regional número 853 del año 2013.
El 29 de septiembre del 2013, el Comité Especial en una sola fecha, el 6 de diciembre del 2013, realizaron las siguientes actividades. El acta de instalación del Comité Especial Permanente, acta de aprobación del proyecto de bases, formato de solicitud de aprobación de bases, el formato de aprobación de bases, formato de aprobación de expediente de contratación y formato de aprobación de expediente de contratación. Es decir, se han realizado diversas actividades con una celeridad inusual. El 9 de enero del 2014, a las 15 horas, únicamente presentó su propuesta a la empresa Siemens Sachs, y es así que se le otorga la buena pro, adjudicándole el monto total de 313.900 soles. Consecuentemente, en este proceso de selección se perfeccionó con la suscripción del contrato número 036 del año 2014, de fecha 23 de enero del 2014, entre el gobierno regional de Huancavelica, representado por su director, licenciado Guido Efraín Quispe Escobar, y de la otra parte, la empresa Siemens, representado por su gerente general, Edwin Fernando Chávez Zavala, y la gerente comercial, María Elena Bergani Guzmán. En este proceso de selección no se llevó a cabo de acuerdo a las contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Ley 1017 y el artículo 12 del reglamento. Asimismo, se ha encontrado observación al modelo de contrato de las bases integradas que se publicó en el portal de SEACE en la cláusula segunda, objeto séptima hoja del contrato del personal, para la capacitación en el uso, operación y aplicaciones clínicas del equipo. El contratista deberá presentar un profesional médico o profesión equivalente. Sin embargo, presentó 5 profesionales, 5 ingenieros electrónicos y 2 técnicos en electrónica. Por esas observaciones, señor magistrado, he determinado que el perjuicio económico generado para el gobierno regional de Huancavelica es el monto de 313.900 soles. Esa es mi participación. Muy bien, correcto. Gracias, señor magistrado. Doctor, un momento, por favor, antes de ello. A ver, señor perito Luis Felipe Cupecueca, sería en todo caso en este momento que usted también ya sustente si hay algún contenido adicional diferente del que usted nos ha indicado en este momento respecto al informe pericial de fecha 21 de mayo del año 2018. Ya para en todo caso el examen sea de manera conjunta por las partes procesales. No, yo me ratifico, señor magistrado, en el contenido de mi informe pericial. Bien, a ver, una consulta. Este informe de fecha 21 de mayo del año 2018, ¿tiene información diferente, adicional al informe que usted acaba de ratificarse, este del informe de fecha 10 de junio del año 2019? En una parte, doctor, en la cual hubo un error involuntario en lo que se menciona, el texto de aprobación del expediente de contratación se confundió con aprobación del expediente técnico, lo cual en anteriores audiencias que he tenido he dicho que por error involuntario se ha hecho y que no se considere ese punto de mi informe pericial. Por eso, no, mi pregunta era, bueno, al margen de la aclaración que usted está haciendo, sino el informe que de fecha 10 de mayo, de fecha 21 de mayo del año 2018, ¿tiene un contenido diferente, adicional, respecto a lo que se ha ratificado en este momento? Respecto al informe de fecha 10 de junio del año 2019. ¿O es lo mismo? No, simplemente, inicialmente se hizo un informe de manera general de todo el proyecto de inversión, el cual comprendía la construcción del ambiente más la adquisición de todos los equipos. Eso se hizo una carpeta fiscal de manera global de todo el proyecto. Pero después se ha hecho de manera individual por cada procedimiento, ¿no? Por cada proceso de selección, y cada uno también cuenta con su propia carpeta fiscal. Muy bien, correcto. Bien, está hecha esa precisión. Hacemos el uso de la palabra de la señorita fiscal para que inicie con el examen del señor perito. Adelante, doctora. Gracias, señor magistrado. Licenciado Luis Felipe Cupecuenca, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, ¿cuál es su experiencia en la elaboración de informes periciales en delitos de corrupción de funcionarios?
Doctora, desde el 31 de marzo del 2004 yo ejerzo la profesión de contador público y me colegié el 4 de junio del año 2011, hace 12 años, dentro de los cuales yo he realizado muchas participaciones, he asistido a cursos, talleres, organizados por el mismo OCE, en la cual yo me encuentro muy capacitado, ¿no? Y a la fecha he realizado más de 150 informes periciales, entre liquidaciones de obras, contrataciones del Estado, en esos temas. Respecto al presente caso, ¿por qué arriba la conclusión de que se utilizó una sola fuente? La ley de contrataciones del Estado, para poder determinar el valor referencial, te dice que tienes que utilizar dos fuentes, ¿no? En este caso, solamente revisado los documentos, la carpeta fiscal, encontré lo que son cotizaciones. Y solamente encontré una sola cotización, justamente de la empresa Siemens. Y como segunda fuente consideraron la estructura de costos. Pero la estructura de costos para el producto que se ha puesto en licitación no cuenta con estructura. Cuenta con un costo unitario. Por eso que para mi informe pericial yo solamente considero la fuente de cotizaciones. ¿Nos puede señalar cuál es la diferencia entre costo unitario y estructura de costos? El costo unitario es el precio fijo de un equipo, no tiene ninguna estructura, no es como un expediente técnico que usted lo puede disgregar por ítems y la sumatoria de esos ítems nos da una estructura. Eso es una estructura de costos. En cambio, el equipo solamente tenía un costo unitario, no tenía ningún tipo de ítems. ¿Cómo advierte que la empresa Siemens fue la única empresa que presentó cotización? Para determinar el valor referencial, el área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones tiene que solicitar a diversos proveedores, ¿no? Entonces, lo que nos exige también la norma es que de esos proveedores tiene que haber pluralidad de marcas y de postores que puedan facilitar. Y como sabemos, esos equipos en el mercado sí pueden existir variedad de proveedores, pero solamente se consiguió una sola cotización de la empresa Siemens. Y cuando se elabora el resumen ejecutivo, no adjuntan más otra cotización. Entonces, ahí no queda demostrado que existe pluralidad de postores y de marcas. A eso me refiero. Usted también nos acaba de señalar que en un solo día se realizaron diversos procedimientos por parte de los miembros del Comité Especial Permanente. ¿Estos procedimientos administrativos son simples y complejos que no se podrían realizar en un solo día? Estos tipos de documentos son un poco complejos, tienen que realizarse de manera dinámica, tienen que ser observados y ser consensuados. Para ser elaborados en una sola media tarde no justifica, ¿no? Además, según lo que yo he podido revisar los documentos de la carpeta fiscal, han trabajado pasadas las horas establecidas según un marco normativo que el mismo gobierno regional aplica, ¿no? Por ejemplo, la Resolución Gerencial General Regional número 02 del año 2013, que establece en su artículo 12 el horario de trabajo de todos los funcionarios y trabajadores, ¿no? De lunes a viernes, que es de las 8 hasta la 1 de la tarde, y por las tardes desde las 2:30 hasta las 5:30 p.m., ¿no? Entonces, los trabajos que realizaron todos estos funcionarios fueron pasados muchas veces el horario de trabajo, vulnerando esta norma, ¿no? Eso quiere decir que de repente la secretaria, el área de mesa de partes y los demás trabajadores tuvieron que quedarse fuera del horario para poder trabajar, ¿no? Pues a eso me refería con la celeridad inusual. ¿Cómo usted determina que el contratista debió de presentar un tecnólogo o un profesional tecnólogo médico? He revisado los documentos que obran en la carpeta fiscal y en las bases integradas que integran ahí los funcionarios y el comité electoral fue conformado,
aprueban esas bases, y las bases tienen que cumplirse tal cual cuando se lleva a cabo el proceso de selección. He concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, actor civil, adelante. Doctor Walter Blue, adelante. ¿Me da un minuto, por favor, doctor? Un minuto. Ya es el magistrado. Licenciado Luis Felipe, ¿cómo está? Buenas tardes. Licenciado, ¿qué otras irregularidades ha encontrado en el desarrollo de este proceso de selección? Básicamente yo he encontrado 3 observaciones que ha cometido el comité especial conformado, ¿no? Que es la celeridad inusual de los documentos elaborados. Después he encontrado que para determinar el valor referencial solamente se tomó una sola fuente, la fuente cotizaciones, y también el no cumplimiento de las bases integradas al no adjuntar los profesionales solicitados, ¿no? Como el tecnólogo médico. Desarrollando esta última sobre el no cumplimiento de las bases de la propuesta, explíquenos un poco más. O sea, en la propuesta técnica que ofrece la empresa no cumple con lo exigido por las bases. ¿Así le debo entender? En este proceso de selección, cuando se llevó a cabo, hubieron participantes, pero y cuando se desarrolla el evento y participan, se convierten en postores, ¿no? Entonces, para este proceso de selección solamente hubo un solo postor, que fue la empresa Siemens, que presentó su propuesta técnica y su propuesta económica, ¿no? El comité especial tuvo que haber revisado toda la documentación que indica las bases integradas. Sin embargo, este punto de los profesionales parece que no lo omitió o no lo observó. Y el hecho de no haber más postores en este procedimiento de selección, ¿qué sucedió? Que otro postor no pudiera hacer una observación y el proceso no se diera, ¿no? Ya. ¿Qué debió haber hecho el comité de selección frente al incumplimiento de las bases por parte del postor empresa Siemens? Debió haber observado los documentos presentados en la propuesta técnica y económica. Ya. ¿Esta observación significaría la no realización de ese proceso de selección o podría seguir llevándose a cabo? Lo hubieran suspendido. Debieron haberlo suspendido. Perfecto. El hecho de que la empresa en la ejecución del contrato, en la ejecución, haya cumplido con la presencia de un tecnólogo médico, ¿le resta responsabilidad al comité de selección? No. Perfecto. ¿Cuál es, aparte de haber trabajado después del horario, como usted lo refirió, qué otro indicador hay de una celeridad inusual? Para recibir los documentos necesariamente tiene que ingresar a un área, ¿no? En este caso, si es que no ha habido el personal necesario para poder recepcionar ese documento, es que lo habrá recepcionado los mismos jefes de áreas, ¿no? Por eso yo indico que cuando recepcionan ellos mismos sus propios documentos, existe una celeridad inusual para poder desarrollar ese trámite administrativo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Perdón, lo apagué el micrófono sin querer. Gracias, disculpe. ¿Usted verificó la hora de presentación de estos documentos? Sí, se ha verificado la hora de verificación. ¿Y esa hora era fuera del horario laboral? Fuera del horario que estipula la resolución, sí. Estando las respuestas anteriores, entonces no es que los trámites o actos de administración se hayan realizado fuera del horario laboral, sino la recepción de los documentos se ha dado fuera del horario laboral. ¿Es cierto esto? Sí. Bien, no más preguntas. Gracias, doctor. Bien, doctor Percy Eduardo Basualdo, adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Por su intermedio, voy a formular algunas preguntas al CPC Alcides Huari.
Buenas tardes, CPC. Una consulta. Quisiera que usted me diferencie la estructura de costos con el presupuesto que obra en el expediente técnico, ¿no? A ver, señor Perito, ¿ha escuchado la pregunta? Está pronunciándose al contador Wari. Yo soy Cupe. Ah, A ver, repita la pregunta, doctor. sí, quería, con las disculpas del caso, quería que me diferencie la estructura de costos con el presupuesto que obra en el expediente técnico. Bien. Se trata de un proyecto de inversión, ¿no? Se trata de un proyecto de inversión. Un momentito, déjeme revisar mi cuadrito, por favor. Acá tengo la estructura del presupuesto, ¿no? Que tiene dos componentes. El primero es componente infraestructura y el segundo es el componente equipamiento, ¿no? Ahora, en lo que es infraestructura viene todo detallado en su estructura, lo que es arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas y todo eso suma un costo directo. Todo eso que abarca una estructura de costos. La sumatoria de todos esos ítems nos hace una estructura, nos hace un total, ¿no? Ahora, en lo que es equipamiento, en lo que es el componente equipamiento, nosotros vemos acá que el equipo de mamografía solamente tiene un monto unitario. ¿Que cuánto es? 313.998. No tiene ningún ítem que pueda formar una estructura a este equipo. Entonces, ese presupuesto no podría convalidarse como una estructura de costos. No podría ser una estructura de costos. Porque usted ha señalado que tiene el costo de infraestructura, tiene los gastos de supervisión, componentes. Tiene como componente los gastos administrativos, tiene el costo del expediente técnico. ¿No podrían nosotros señalar que eso sería una estructura de costos? Para el proceso de selección que se está licitando, este equipo explícitamente no tendría una estructura. ¿Qué le faltaría? Ítems. Ya, tendría que disgregar cada componente del equipo que se está, adjudicando. Sí. Ya. ¿Y eso dónde, como valor referencial, dónde podríamos haber ubicado para tener esa estructura de costos de manera detallada que usted nos señala? Es que este bien, como le explico, solamente cuenta con un costo unitario, no tiene estructura de costos. Ya. Y para comprar este bien, según su criterio contable, podríamos comprar, por ejemplo, el equipo 1, equipo 2, o componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, o compro ya el equipo de manera global total, ¿no? Es un poquito que quisiera que nos explique, ¿no? La forma como se ha llevado el proceso de la selección es correcto, se ha realizado de manera individual. Si no, lo que yo indico es que para determinar una segunda fuente no debió haber utilizado la fuente estructura de costos, porque este bien no tenía estructura de costos. Debió haber utilizado otras dos estructuras más, ¿no? Porque según la norma tenemos cuatro modalidades para determinar el valor referencial. Bien, Claro. doctor Pérez. Y ya, otra pregunta. Se señala en las especificaciones técnicas sobre el tecnólogo médico y o profesional equivalente. Es un poquito que quisiera que nos aclare, porque usted ha señalado que obligatoriamente tendría que haber incluido a los profesionales solamente un tecnólogo médico. No, dentro de las bases integradas tenía que haber adjuntado su profesional tecnólogo médico y revisado toda la documentación en el proceso de selección. No encontré ningún CV ni ninguna propuesta de un tecnólogo médico, solamente encontré de 5 profesionales ingenieros electrónicos y de técnicos en electrónica, más no encontré de un tecnólogo médico. No, porque a mí se me solicitó en mi informe pericial que determine si se había perjuicio económico, ¿no? Y yo lo he determinado así. Ahora, como nosotros sabemos, por regla general se sabe que cada profesión tiene una disciplina académica de formación
y exactamente no tienen afinidad. Así como un abogado no tiene afinidad con un contador. Asimismo, un ingeniero electrónico no tiene afinidad con un tecnólogo médico, porque se realizan diferentes actividades y funciones. Ya. Una última pregunta. Usted ha señalado y observado sobre la celeridad en el presente proceso. La propia ley de contrataciones habla de que los procedimientos a llevarse adelante deben sí realizarse en el menor tiempo posible y con eficiencia. Un poquito que no estaría en contradicción esa opinión que usted emite sobre la supuesta celeridad o en todo caso el recortar los plazos para poder convocar este equipo. Yo menciono la celeridad por la cantidad de documentos y trámites que se realizaron ese día, ¿no? Pues ese día media tarde y la forma como fue recepcionada. Sobre los actos administrativos. Sobre los actos internos que realiza cada institución. No más preguntas, señor magistrado. Muchas gracias, CPC. Bien, correcto, vamos a continuar. El doctor Sumaeta. Muchas gracias, señor juez. Licenciado Luis Felipe Cupe Cuenca, le saludo al abogado César Sumaeta para realizar las siguientes preguntas. Sobre el tema de la celeridad inusual, ¿hay alguna norma que prohíba hacer toda esta documentación en un solo día? No la norma, no existe una norma que prohíba, pero yo le indico nomás el marco normativo. Ya. Usted ha hablado sobre el tema del tecnólogo médico y profesión equivalente. ¿Me puede decir usted en las bases si esto era un documento de presentación obligatoria? Estaba incluido en las bases, pero no era un documento obligatorio. ¿Tenía alguna calificación para la propuesta técnica? Tenía que adjuntarse, no tenía calificación. ¿Tenía calificación para propuesta, como propuesta técnica? No tenía calificación. Ya. Finalmente, sobre el tema de la estructura de costos que se está hablando. En el expediente técnico hay una estructura de costos, ¿es cierto? Sí. Ya. Usted señala que el costo del mamógrafo era un costo unitario, pero para su criterio tendría que haber sido un costo por estructuras de costos, o sea, dividido. Quiero que nos explique cómo podríamos disgregar en todo caso un equipo mamógrafo, ¿cómo lo podríamos disgregar? ¿Nos puede explicar? Como dije, como ya respondían antes, ese equipo no tiene estructura de costos. Por eso no debió haber aplicado la fuente estructura de costos para determinar el valor referencial. Lo que entendemos es que usted, como ha verificado que es un precio unitario y no tiene estructura de costos para su decir, debía haberse utilizado otra fuente. Eso es lo que usted dice. Debía aplicarse otra fuente. Y si de todas maneras no se podían aplicar las otras fuentes, ¿existe la posibilidad de que con una sola fuente se pueda determinar el valor referencial? ¿Hay esa excepción? Tendríamos que, en este caso, los encargados tendrían que verificar en el sistema si no se encuentra, porque, como le digo, hay 4 opciones distintas. Hubieron agotado las otras. Que no se puede aplicar las otras 2. Estamos con estructura de costos y con cotizaciones. ¿Hay la excepción de que con una sola fuente se pueda determinar el valor referencial? Se puede hacer una compra directa. No, la compra directa es aparte, pero se puede determinar el valor referencial con una sola fuente. ¿Hay esa excepción? ¿Existe esa excepción? Por transparencia, y la norma lo indica que tiene que aplicarse 2 fuentes. Ok. Gracias, concluido. Bien, correcto. Vamos a continuar. La doctora Ariana Bacino, adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Señor perito, por favor, ¿podría precisar qué criterio o análisis contable ha utilizado para poder afirmar en esta diligencia el incumplimiento de las bases en lo que se refiere a la presentación del personal tecnólogo médico o profesión afín para la capacitación en uso del equipo de mamografía adquirido por el Hospital Pampas? Bien. Las bases integradas se integran... He preguntado por el criterio o análisis contable, no por las bases integradas. Pero es que tengo que realizar una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los documentos que se han llevado en este proceso de selección, de manera cronológica. Correcto, aplicando sus criterios de contador porque esa es su especialidad. ¿Qué criterios son los que aplicó para esa interpretación? La verificación de todos los documentos. Hay un criterio contable, de acuerdo. Continúo.
Tuvo a la vista para la elaboración de su informe pericial el capítulo 3 de las bases integradas del proyecto denominado Especificaciones Técnicas. Yo he revisado las bases técnicas, las bases integradas. O sea que sí, entiendo que sí. Sí. Correcto. Se ratifica entonces en la afirmación recogida en el punto 4.8, la página 9, por si acaso, de su pericia, en la que señala que se advertimos que me permito citarlo, disculpe, advertimos que la empresa Siemens no cumplió con presentar lo indicado en las bases integradas, capítulo 3, especificaciones técnicas, términos de referencia, que se publicó en el portal SEACE, y señala, infine, en el párrafo infine, el contratista deberá presentar un profesional tecnólogo médico o profesión equivalente con experiencia en aplicaciones médicas y o clínicas no menor de 2 años. ¿Es correcta esa afirmación? ¿Se ratifica en ella? Sí. De acuerdo. Reconoce entonces que la acreditación del profesional tecnólogo médico o de la profesión equivalente para la capacitación en el uso, operación y aplicaciones clínicas del equipo correspondía al contratista, conforme al texto expreso de las bases que usted ha citado en su informe pericial. Mire, ¿Es una pericia, sí o no, señor perito? Usted lo ha citado y le estoy pidiendo que se ratifique y me ha dicho que sí es correcta la... Yo quiero explicarlo partiendo desde las bases integradas. Sí, fue una observación que se realizó. Y esa observación, no sé si señor magistrado me permite... Señor Felipe Cupecuenca, concretamente, ¿sí o no? Nada más. Ya las explicaciones le ha dado al inicio ya de esta... Ya, muy bien, sí, sí. Reconozco, perfecto. ¿En qué se diferencia postor de contratista, señor perito? El postor es que los que presentan su propuesta económica en este proceso de selección, ¿no? Perfecto. Quien evalúa su propuesta técnica es el órgano, es el comité especial conformado. Ellos son los que evalúan toda esa propuesta técnica. No le preguntó por el comité. Ahora, el contratista es cuando ya ellos han firmado el contrato. Cuando ya firman el contrato, perfecto, muchas gracias. Tuvo a la vista para la elaboración de su informe pericial el contrato número 039-2014, conforme lo señala en el punto 4.9, página 9 de su informe pericial. 4.9. Sí, sí, yo he revisado todos los documentos. Fantástico. Se ratifica ese contrato ha subido también en el portal del SEACE. Perfecto. Se ratifica la afirmación recogida en este punto 4.9, página 9, en la que se señala que el contrato, voy a citar una vez más, me permito citarlo, advertimos que el contrato número 039-2014, en la cláusula segunda, objeto, séptima hoja del contrato del personal, para la capacitación en el uso, operación y aplicaciones clínicas del equipo, el contratista deberá presentar un profesional tecnólogo médico o profesión equivalente. ¿Es correcto esta afirmación? También lo indicaba las bases integradas y también el contrato. Correcto. Reconoce entonces que en el contrato recoge esta obligación como una obligación a futuro para el contratista, que el contratista deberá presentar un profesional o profesión. Vamos a preguntar al Ministerio Público con cuál de los testigos se va a iniciar. A ver, las personas que están participando tienen que apagar su micrófono, está interfiriendo. A ver, señor perito, a lo que se le ha preguntado, su respuesta. Doctor, cuando yo hago las observaciones, parto, como digo, desde las bases integradas. La señorita se está basando desde el contrato. Cuando a mí me informan, cuando me solicitan hacer mi informe pericial, me informan con ciertos objetivos de la pericia. Entonces, le ha preguntado, ¿no? A ver, perito, la pregunta se entiende, le indica si era una obligación del contratista futuro. Es lo que le está preguntando. ¿Sí o no? No sé. Sí, a futuro era, pero perfecto. También lo indicaba, como digo, la base integrada. Por eso concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Bien. El abogado del señor Giovanni Coneta, adelante. Muchas gracias, señor juez. Señor perito, usted ha tenido a la vista para hacer su trabajo pericial el acta de conformidad de entrega del gobierno regional de Huancavelica del equipo de mamografía de Siemens. No lo tuve, pero no le he tenido a la vista. Ok. Usted ha tenido a la vista para hacer su trabajo pericial la constancia de capacitación en el uso de equipo de mamografía de Siemens. No.
¿Sabe usted que Siemens presentó tanto profesionales para la instalación del equipo de mamografía como para la capacitación en su uso? Como respondo, eso no fue mi objeto de la pericia. ¿Sabe o no sabe? A ver, perito, en todo caso, para que nos contextualice, ¿qué etapa del proceso de selección es el que abarcó su examen? Claro, mire, doctor, a mí cuando se me solicitó el informe pericial de manera general, ¿cuál fue el objeto de la pericia? Fueron 3 puntos. Si el proceso de selección referente a la ejecución del proyecto mejoramiento del servicio diagnóstico por imágenes del Hospital de Pampas, materia de investigación fueron efectuados de acuerdo a las bases con las normas de contrataciones del Estado. Primer punto. Segundo punto, si las propuestas de los postores ganadores cumplían con las exigencias establecidas en las bases y se encuentran conforme a las normas de las contrataciones. Tercer punto, si el contrato fue suscrito cumpliendo lo establecido en las bases y normas de contrataciones del Estado. Eso fue en el primer informe pericial que realicé de manera global del todo proyecto de inversión. Ahora, de manera individual, en cada uno de estos procesos, ¿cuál fue el objetivo de la pericia? Fue determinar si existe perjuicio económico, ¿no? Entonces, en base a esto, lo que el abogado me está presentando son cosas a posteriores que no tienen nada que ver con el objeto de la pericia. Bien, correcto. A ver, el señor abogado del acusado Giovanni Coneta, ahí se ha establecido cuál fue en todo caso el marco que abarcaba el estudio del perito. En todo caso, esas preguntas que usted está realizando ya exceden en todo caso a lo que en su momento se le encomendando a dicho profesional. Bien, sin perjuicio de ello, ya que usted argumente lo que corresponda, sea materia de actuación en la etapa de lectura de piezas documentales. Sí. Doctor, ¿reformando su pregunta? Sí. ¿Conoció usted acerca de la capacitación que se realizó el 12 de septiembre de 2014 en el Hospital Pampas? Chachín Ramírez, ¿usted jura decir la verdad en el presente proceso de las preguntas que se le formulan? No fue objeto de la pericia. Doctor, a ver, un momento, por favor. Bien, doctor, ya nos quedamos claros. El señor perito no ha tenido mayor conocimiento. Él ya lo indica una y otra vez lo va a indicar que no ha tenido conocimiento más allá del proceso. O sea, a partir de la etapa de ejecución contractual. Vamos a recibir las respuestas no, no, no. Y está claro que no tiene conocimiento de la etapa de ejecución. Por eso, como le digo, vamos a dejar a salvo el derecho de la parte de su defensa para que usted argumente o plantee los medios probatorios en la etapa que corresponde. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, doctor. Si puede un particular ajeno al gobierno regional de Huancavelica participar en el estudio de precios de mercado que se hace previo al concurso público. ¿Sí? Que es Adelante. Perito. Sí. ¿Que sí puede? Sí. ¿Cómo puede participar? En estos tipos de procesos se convocan a expertos que dominen el tema para también llevar estos procesos de selección. ¿A qué experto se convocó? Ya había, en todo caso no le entendí muy bien la pregunta, pero tengo entendido que sí se puede convocar a expertos para que formen parte de estos procesos de selección. ¿Un particular o no? ¿Sí o no? No, yo no he visto en este proceso de selección un particular. La respuesta es sí o no. No. Correcto. Si puede un particular ajeno al gobierno regional de Huancavelica participar en la elaboración del cuadro comparativo de bienes y de posibilidades que ofrece el mercado. Las posibilidades que ofrece el mercado lo elabora el órgano encargado de las contrataciones. No puede. Hay personal de la misma institución. Gracias. ¿Conoce al señor Giovanni Salvatore Coneta Vivanco? No. ¿Ha tenido a la vista el acta de otorgamiento de presentación, evaluación y propuesta y otorgamiento de la buena pro de adjudicación directa pública 043-2013? Como le dije, ese no es objeto del peritaje. ¿Ha tenido a la vista ese documento 2013? Ya respondí. No es materia del objeto de la pericia. A ver, perito, eso usted no lo analizó. Estamos hablando de la buena pro, ¿no?
Sí. Eso es lo que está preguntando. Pues la buena pro se otorgó, señor magistrado, pero no debió haberse otorgado con las observaciones que yo he Por eso mencionado en entiendo mi que la fuente pregunta pericial. es sobre el acta, ¿no? De otorgamiento. Eso es lo que ¿Tenido a la vista el acta de otorgamiento? Sí, sí he tenido el acta a la vista. ¿Es correcto que en dicha acta figura la existencia de otro postor registrado denominado Tecnología Industrial y Nacional S.A.? ¿Es cierto? Eso fue participante, no es postor. ¿Es cierto? Participante. ¿Es cierto o no es cierto? Participante, no postor. Participante sí, postor no. Correcto, ¿ya respondió? ¿Existió alguna otra empresa que se registre en el concurso y adquiera las bases? No hubo más postores más que Siemens. Los demás fueron participantes. ¿Existió alguna otra empresa que registrara en el concurso, se registrara en el concurso? ¿Existió o no existió? Debo indicar que el único postor fue la empresa Siemens. ¿Existió o no existió A otra ver. empresa? Señor Hubieron Pérez, en todo caso, fueron los participantes. participantes. Que quede claro ese tema. Si tienen a la vista los nombres. ¿Perdón? El nombre de los participantes o el número de participantes. Estamos hablando del acta de la buena pro. Un momentito, doctor. Acá lo tengo, lo voy a visualizar. A ver. La estoy ubicando, un momentito, por favor, si cuento con... Ya, ahora sí la tengo. Hubieron solamente dos participantes. No, sí, dos participantes, la empresa Siemens Sachs y la Tecnología Industrial Nacional S.A., que no presentó propuesta. No Muy es bien. postor, solo participante. Correcto. Adelante. ¿Alguna pregunta adicional? Pero está registrado en las bases, ¿no es cierto? ¿Perdón? Esa otra empresa está registrada en las bases. Está registrado en el acta como participante. ¿Y adquirió las bases o no? Esa otra Adquiere empresa. las bases, pero no presenta propuesta. Suficiente, gracias. Muy amable. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta adicional de la señorita fiscal? Ninguna, señor magistrado. Actor civil. Y adelante, doctor. Sí, doctor. Sí. Señor Perito, respecto a las preguntas que ha realizado el Ministerio Público y mi persona y las respuestas que le da a los abogados defensores, identificamos una pequeña contradicción que solicitamos que en este acto aclare. Por un lado, ha dicho que la empresa Siemens, al momento de presentar su propuesta técnica, ha incumplido con una exigencia de las bases, que sería este profesional tecnólogo médico, y por tanto su propuesta debería ser desestimada, lo cual también forma parte de sus conclusiones. Pero a la respuesta que le dio a la pregunta del doctor Sumaeta, le dijo que la propuesta de un tecnólogo médico no era un documento que se tenía que calificar y no era de presentación obligatoria, lo cual yo identifico como contradictorio. ¿Podría usted aclarar cómo es que el no ofrecimiento de un tecnólogo médico como parte de su propuesta técnica haría que la propuesta sea inválida por parte de la empresa Siemens? Explique, por favor. Bien. Cuando se integran las bases, primero se cuelgan unas bases estándar, después se perfeccionan las bases integradas. Y en las bases integradas se indica muy claramente todo lo que se tiene que presentar en la propuesta técnica y en la propuesta económica, ¿no? Dentro de la propuesta técnica estaba adjuntar los detalles de estos profesionales del tecnólogo médico, que era de carácter facultativo, ¿no? Es de carácter facultativo. Pero como yo le indico, si en este proceso de selección solamente hubo solo un postor, pero si hubiera habido otro postor más pujando en este proceso de selección, hubiera observado la ausencia de ese anexo y el proceso no se hubiera dado. Se hubiera suspendido. Especulación por parte del señor Perito, que no es materia de la pregunta que se le ha formulado. Bien, correcto. Muy bien, doctor. Todo eso ya responde. ¿Una pregunta adicional? Me pareció que le cortaron a mitad de respuesta, doctor. No, ya respondió, doctor. Se le escuchó claramente.
¿Una pregunta adicional? Un momento, por favor. No más preguntas, doctor. Bien. A ver, doctor Zumareta, a ver, vamos a empezar por orden. Doctor Percy Basualdo, en relación a esta última pregunta, una pregunta adicional. Doctor Percy Basualdo. Bien, último llamado, doctor Percy Basualdo. Parece que no está en línea el doctor. Doctor, podría, por favor, le pediría que fuera el doctor Jan Zumaeta, terminando una, muy bien. por favor. Doctor Zumaeta, adelante. Ninguna pregunta, Bien. señor. La doctora Ariana, una pregunta. Ninguna, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, abogado, el señor Giovanni Coneta. Ninguna pregunta adicional, señor juez, muy amable. Bien, entonces concluimos con el examen del perito Luis Felipe Cupe Cuenca. Bien, vamos a pedirle que se mantenga en línea. Vamos a pasar a examinar al perito Alcides Aníbal Guarimatos. Señor Alcides. Señor magistrado. Muy bien. Aquí me encuentro. Correcto. A ver, nuevamente, por favor, nos indica sus datos, nombre y DNI, su profesión y matrícula. Mi nombre, Alcides Aníbal Guarimatos, contador público colegiado, identificado con DNI 200-61216, matrícula del Colegio de Contadores Públicos de Junín, 08-1373. Bien. ¿Qué religión usted profesa? Católico. Correcto. Perito Alcides Aníbal Guarimatos, ¿jura usted decir la verdad de todo aquello que se le va a preguntar en este juicio? Sí, lo juro. Bien, se le hace saber en caso usted brinde información falsa o datos inexactos, puede ser posible de una denuncia penal, ¿correcto? Eso lo entiendo perfectamente, doctor. Bien. En el expediente ya se encuentra anexado el informe pericial de parte, recaída sobre el caso 2018-214-0, de fecha, no, un momento. Bueno, indica el mes de diciembre del año 2019. Bueno, se encuentra en original. Bien, a ver, en todo caso, ¿usted cuenta con un ejemplar de este documento? Lo tengo, doctor. Bien. Tengo mi informe de fecha diciembre de 2019. Bien, explíquenos, por favor, cuál fue en todo caso el objeto, el punto de elucidación que le ha encargado a usted realizar y luego nos explica los detalles, los métodos, los instrumentos, materiales que ha tenido a la vista, el análisis, bueno, las conclusiones. Adelante. De acuerdo. Luego de conocer el caso, me he propuesto los siguientes objetivos. 1, determinar de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento las competencias del Comité Especial designado para conducir el proceso de selección adjudicación directa pública 43-2013, cuyo objeto ha sido la adquisición de un equipo de mamografía para el proyecto Mejoramiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital de Pampas. 2, determinar si la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento establecen plazos mínimos o máximos para el cumplimiento de actividades del Comité Especial a cargo de la adjudicación directa pública número 043-2013, o si dichos plazos se encuentran establecidos en normas que resulten de aplicación supletoria. 3, determinar si la no presentación en la propuesta de la empresa Siemens, ganadora de la buena pro de la adjudicación directa pública número 043-2013, consistente en personal tecnólogo médico o profesión equivalente, se encontraba descrito en las bases integradas como documento de presentación obligatoria para la admisión de la propuesta o constituye documentación de presentación facultativa. Esos fueron los objetivos que me he propuesto para dilucidar todos los puntos que ya se han expuesto en la sustentación anterior y que están contenidos en la carpeta fiscal y en el requerimiento de acusación. Mis conclusiones han sido y corresponden a los tres objetivos, 3 conclusiones. 1, se ha determinado de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento
que las competencias del comité especial designado para conducir el proceso de selección, adjudicación directa pública número 43/2013, para la adquisición de un mamógrafo para el proyecto Mejoramiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital de Pampas consiste en: fase de actos preparatorios A, instalación del comité a más tardar a las 24 horas de recibir el expediente de contratación aprobado, y B, elaboración de las bases del proceso debiendo usar obligatoriamente el modelo estandarizado aprobado por el OCE. Fase de proceso de selección. C, conducir el proceso de selección hasta el consentimiento de la buena pro. No se encuentra dentro de sus competencias el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, pues el mismo está contenido en el expediente de contratación. El resumen ejecutivo ha revelado que las posibles fuentes de precios históricos de la entidad y precios históricos del SEACE han sido descartados, por cuanto no se encontró información o el objeto de diversos procesos no son iguales o similares, en cumplimiento del artículo 12 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En tal sentido, es legal el uso de la fuente de cotización de precios y se asimila como estructura de costos la relación detallada de equipos a adquirir en el expediente técnico del proyecto Mejoramiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital de Pampas. Ninguna de las actividades desarrolladas por los miembros del comité especial han perjudicado el proceso, por cuanto se han inscrito participantes que formularon consultas y observaciones que fueron absueltos. 2. Se ha determinado que el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 27, establece a modo de plazo mínimo la actuación del comité especial. Comillas, una vez recibida la documentación señalada en el párrafo anterior, el presidente del comité especial, a más tardar al día siguiente hábil de recibida, deberá convocar a los demás miembros para la instalación respectiva, dejando constancia en actas, cierro comillas. Por lo cual, el mismo día 6 de diciembre de 2013, el presidente del comité especial a cargo de la adjudicación directa pública número 043 convocó a sus miembros y procedió a elaborar las bases del proceso con uso de las bases estandarizadas como parte de sus competencias en la fase de actos preparatorios. En tal virtud, la inusual celeridad lo dispone el marco normativo de la contratación estatal. Se ha determinado que la propuesta de la empresa Siemens, ganadora de la buena pro de adjudicación directa pública número 43/2013, no contiene un formato detallando personal tecnólogo médico o profesión equivalente, el mismo que constituye requerimiento técnico mínimo. Este requisito de conformidad al reglamento de la Ley de Contrataciones, las bases del proceso y la opinión número 062/2012/DTN, se cumple con la presentación del anexo 02, declaración jurada de cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, establecida como documentación de presentación obligatoria para la admisión de la propuesta. Este requisito no constituye documento de presentación facultativa, la misma que se relaciona a los criterios de evaluación técnica establecidos en las bases integradas. En tanto, los miembros del comité especial actuaron de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y las bases integradas. Huancayo, diciembre de 2019. Ahora, para estudiar estos casos que se dan en el contexto de una administración pública, de una gestión pública, el informe ha sido orientado por el método de análisis y síntesis, concebida como dos actividades complementarias. Y le explico por qué. Porque en una realidad compleja como lo es una institución pública, esta actúa por sistemas que se relacionan, se interrelacionan, interactúan internamente, y para poder conocer cada uno de estos sistemas que interactúan y la relación que existe entre ellos, descomponemos al todo en sus partes, lo cual viene a ser el análisis. Para una vez entender las relaciones que existen entre ellos, volvemos a formar el todo, lo cual constituye la síntesis. Ese es el método que ha orientado la realización del presente informe. Muy bien, correcto. Ok. Bien, vamos a pasar al examen. Doctor Sumeta, adelante con su examen directo. Muchas gracias, señor juez. Bien. Señor Alcides Guari Matos, muy buenas tardes. Le cedo la voz a César Sumeta para realizarle las siguientes preguntas. ¿Usted es de profesión? Contador público, es mi primera profesión. ¿Y tiene alguna otra profesión? Sí, también soy bachiller en Derecho.
¿Usted está adscrito a alguna institución como perito? Sí, claro. Primero pertenezco al registro de peritos fiscales desde su formación. Soy perito fiscal. Y luego pertenezco al comité de peritos del Colegio de Contadores Públicos de Junín. ¿Ese registro del Colegio de Contadores es mediante concurso? No, es por los años que hemos alcanzado de colegiatura y podemos postular a ese capítulo. Entonces, una vez alcanzado, pues yo formo parte de él. ¿Y el del Ministerio Público? Ese sí ha sido por concurso nacional. El ¿Y el concurso concurso nacional nacional en se qué da puesto? el año 2013. ¿En qué puesto quedó usted? En el honorable primer puesto a nivel nacional, doctor. Compartido con dos usted, colegas más. Sí. Partido. ¿Usted tiene capacitaciones sobre la ley de contrataciones del Estado y su reglamento? Permanentemente. Permanentemente. Estoy acreditado como especialista en contrataciones del Estado por la Universidad Continental, en la misma que he hecho también mi segunda especialización en Derecho Administrativo, también aplicable a la contratación estatal, por la misma universidad. Perfecto. Sobre las conclusiones y el objeto de la pericia. Usted ha señalado sobre el tema de las fuentes para determinar el valor referencial. Sí. En el caso bajo estudio, ¿se han utilizado dos fuentes conforme señala el artículo 12 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado? Por supuesto. Habida cuenta que el presupuesto que se alcanza, porque la compra de este equipo forma parte de un proyecto mucho más grande en presupuesto. Este proyecto, denominado Mejoramiento del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital de Pampas, tal como lo he consignado en mi informe pericial, tiene una estructura de costos, porque ese es el presupuesto, y si hacemos la interpretación adecuada de la opinión 179/2015, solicitada por la Contraloría General de la República, el OCE, a través de la Dirección Técnica Normativa, al momento de absolver la consulta respecto del concepto de estructura de costos, en el último párrafo señala, teniendo en consideración lo antes expuesto, en el marco de las contrataciones del Estado, para usar la estructura de costos como fuente de información en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, a efectos de determinar el valor referencial, la misma debe representar el conjunto de recursos que componen un determinado objeto de costos. En nuestro caso, al caso en estudio, el objeto de costos fue el proyecto de inversión pública, mejoramiento del servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital de Pampas. Ya. Y lo dice, por ejemplo, de un bien o servicio. Este es el caso de la ejecución de este proyecto de inversión en su conjunto, ordenados por rubros. Si nos damos cuenta, no sé si me permiten proyectar el archivo que tengo, pido autorización, por favor, pudiera compartir. Adelante. Muchas gracias. No sé si se ve. Sí se visualiza, adelante, lo escuchamos. Perfecto. Esta estructura está en dos partes, porque no alcanzaba espacio y he tenido que hacerlo en páginas seguidas. Pero quiero precisarles que, tal como dice el concepto que ha alcanzado el OCE al momento de absolver la consulta formulada por la Contraloría, efectivamente tenemos nosotros acá, y aplicando lo dicho por la propia Contraloría, que voy a ponerlo a un costado para poderlo entender mejor, dice, representa el conjunto de recursos que componen un determinado objeto de costo, o sea, el proyecto, ordenados por rubros, de manera que permitan identificar la proporción de cada uno que esto representa, por lo general en términos monetarios. Aquí está, en términos monetarios, ordenados de tal suerte que
las estructuras, la arquitectura, las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, nos da como resultado un costo directo de la infraestructura. Acá está. Ese costo directo al que se le adiciona los gastos generales, la utilidad, nos da como subtotal 1.130.291 y con el IGB de 203.000 por la aplicación del 18%, nos otorga el valor referencial de la infraestructura. Esto es una estructura de costos para la infraestructura, pero tiene un segundo componente que son los gastos de supervisión, donde no ha necesitado hacer mayor detalle, los gastos administrativos, el expediente técnico y el equipamiento. ¿Cómo se descompone el equipamiento? Se descompone en la compra de equipo de tomografía computarizada de 32 cortes, equipo de mamografía, de ultrasonografía y equipo de rayos X digital, con lo que nos da un costo total del proyecto de 5.186.000. ¿Qué son estos 5.186.000 de acuerdo a la opinión del OCE? Son el conjunto de recursos que componen un determinado objeto, que es el proyecto de inversión pública que he explicado, ordenados por rubros, lo están, de manera que permitan identificar la proporción que cada uno representa, está allí, por lo general en términos monetarios, ha sido expresado en términos monetarios. Entonces, de acuerdo al mismo concepto que tiene el OCE de una estructura de costos, este presupuesto es una estructura de costos. Gracias. Dejaré de presentar. Estando a su respuesta. En esta audiencia, el perito oficial del Ministerio Público ha señalado que como en esta estructura del presupuesto, el costo del equipo mamografía está en un costo unitario, no podría ser considerado como una estructura de costos, porque tendría que estar dividido en ítems. Él señala eso, que por eso no podría ser considerado como una estructura de costos como fuente para determinar el valor referencial. ¿Nos podría explicar si eso es cierto o cuál es su opinión? Eso es errado en la medida en que yo no tendría forma de hacer que un equipo de mamografía lo divida en partes, en componentes. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cuál sería la mecánica para poder dividir, subdividir? No tengo por qué. Yo lo que voy a comprar finalmente es un equipo de mamografía. No voy a comprar sus componentes. Entonces, no es posible. Además, ¿cuál sería la técnica para poder hacerlo una compra por partes? Y si doy una compra por ítems, ¿no es cierto? Vamos a suponer que solo lo divida en 2 ítems. Si lo divido en 2 ítems, tengo que convocarlo también en 2 ítems. Y si un ítem gana una marca y el otro ítem gana otra marca, no, eso es totalmente errado. No es posible, ni técnicamente. Y además, este costo que figura en el cuadro que les he mostrado del equipo de mamografía de 313.998 es la estructura de costos. Además, no olvidemos que un expediente técnico, señor abogado, es el resultado de un trabajo profesional efectuado por un consultor o un equipo de profesionales del propio gobierno regional que luego de hacer las indagaciones han precisado que este equipo de mamografía tiene un costo referencial de 313.998. Ahora, yo quería decirles algo más. Para ello me permito nuevamente solicitar autorización para presentar un comunicado del propio OCE. ¿Puedo? Adelante. Gracias. Nos ubicamos acá, este es de la página del OCE, y el OCE con fecha 4 de diciembre del 2012, eso es ya la recuperación que ha hecho el OCE, pero esta es la página del OCE. Acá está, portal OCE.gov.p. Ya. El comunicado número 01-2009, OCE/PRE, ese es de presidencia, registro de participantes en las adjudicaciones de menor cuantía para bienes y servicios publicado el 11 de marzo de 2009. Registro de participantes. Señala
En nuestro caso, los proveedores, registro de participantes, plazo no menor. Un momentito, por favor. He abierto otro archivo, un momento. Ujú. Ya. Volveré a presentar. No tengo permiso ya. Ventana. En todo caso, el 2-2009. Ahí está. El comunicado número 2-2009, respecto al resumen ejecutivo a ser publicado en el SEACE, señala en el numeral 2, el mencionado resumen ejecutivo tiene la finalidad de dar a conocer el análisis realizado por la entidad para determinar el valor referencial del proceso de selección, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 del referido reglamento. En tal sentido, el resumen ejecutivo debe contener lo siguiente. A. Las fuentes empleadas a fin de determinar el valor referencial del proceso de selección, debiéndose tener en cuenta que debe existir como mínimo 2 fuentes distintas. Dichas fuentes deben estar referidas al requerimiento realizado por el área usuaria de la entidad. Cabe señalar que las cotizaciones, sin importar su número, o sea, ya sea que se ponga una cotización, 2 cotizaciones, sin importar su número, constituyen una sola fuente. En el caso que exista la imposibilidad de consultar más de una fuente, deberá fundamentarse tal situación en el resumen ejecutivo. Repito, en el caso que exista la imposibilidad de consultar más de una fuente, deberá fundamentarse tal situación en el resumen ejecutivo. Entonces, si yo tengo que el propio OCE advierte, voy a dejar de presentar, el propio OCE advierte que es posible formar este valor referencial con una sola fuente, siempre que esto se revele en el resumen ejecutivo. No habría tenido mayor impacto el no haber alcanzado las 2 fuentes, porque es el propio OCE que me dice si no tengo posibilidad de consultar una segunda fuente, como mínimo, puedo revelarlo. Pero en nuestro caso en estudio, el haber presentado ese valor extractado de una estructura de costos, que es este presupuesto, es válido. Si eso responde a su pregunta, doctor. Gracias. Ahora, sobre el tema de la celeridad inusual, ¿existe alguna norma que establezca que no se puede hacer actos administrativos en un solo día para esta convocatoria? Mire, a lo largo de toda mi experiencia, y yo soy operador de la ley de contrataciones desde el Reglamento Único de Adquisiciones RUA, que se remonta a los años 90, es la primera vez que escucho que en un proceso de selección, donde ya se cumplen principios que la ley ordena, principios como por ejemplo el principio de publicidad, porque hay que dar a conocer a todos aquellos potenciales participantes, postores, hay que dar a conocer cuál es la intención de la entidad, qué deseo comprar de manera clara. Y lo que yo deseaba comprar era un equipo de mamografía, correcto. Si eso es lo que yo buscaba, eso es lo que ha hecho el comité de selección, es lo que yo buscaba como entidad, digo. El comité de selección efectivamente publicó las bases del proceso de selección en el portal del OCE, que es donde me dicta la norma. Si se ha cumplido con los principios, ¿cuál es la afectación? Si la propia norma es habilitante, el artículo 27 del reglamento me dice que a más tardar el día hábil siguiente, a más tardar, eso es, ya me estoy demorando mucho si le doy el día hábil siguiente. Si lo hago el mismo día, estoy habilitado. No tengo ningún impedimento de iniciar. Además, respecto de las actuaciones en un proceso de selección, y se lo digo porque
Yo he sido especialista de contrataciones en el gobierno regional de Pasco, asesor de la DIRESA en materia de contrataciones acá en Junín, del hospital de Tarma, del gobierno regional. ¿Qué es lo que se hace? Si bien tenemos al órgano colegiado que es el comité especial, estas bases ya vienen redactadas en más del 95%, póngale un 90% para poder ser muy mesurado. Viene en un modelo. Eso quiere decir que el OCE ha redactado ya todo, casi todo el contenido al que me tengo que adaptar. Y eso lo dice en la parte inicial. Hay como una especie de instructivo en que recomienda a los miembros del comité en líneas azules, en una escritura de color azul, les dice lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Adaptar esas bases estándar con la información que se tiene del expediente de contratación, que ya está aprobado para entonces. Ahora, las áreas internas del gobierno regional y en el gobierno regional de Huancavelica, que conozco, tienen una unidad especializada en logística que está compuesta de diversos profesionales, diversos especialistas. Entonces, cuando como entidad nos hemos hecho el propósito de lograr algo, porque para cumplir nuestra finalidad pública, esto está ligado a un proyecto de inversión, y como parte de ese proyecto de inversión debo comprar el equipo de mamografía. Los trabajadores de la entidad ya saben que ese es un objetivo por cumplir. Debemos alcanzarlo. Necesitamos que se compre para el Hospital de Pampas este equipo de mamografía. Entonces, estos profesionales que son especialistas se encargan en brindar el soporte a los miembros del comité y adaptan estas bases con la información que está contenida en el expediente de contratación. Si esa adaptación se va trabajando, los miembros del comité especial ya lo que tienen que hacer es, se sientan para revisar, verifican si efectivamente está el valor referencial, lo que se va a comprar, lo que se debe solicitar. No hay razón para considerar que esos hechos constituyen una irregularidad. Si hemos trabajado, porque yo como gerente municipal trabajaba a veces hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, porque hay objetivos por cumplir, como especialista en contrataciones hacía lo mismo. Si ustedes ven la página del SEACE, generalmente los procesos de selección se lanzaban pues a las 10 de la noche, 9 de la noche, 11 de la noche, porque tenemos fechas y objetivos por cumplir. Entonces, en la medida en que esto no haya distorsionado el cronograma, porque además el cronograma te controla la misma plataforma. Si tú intentas darle menos tiempo que el reglamento prevé para cada una de las etapas, ¿no? No te acepta. Tienes que establecer o el mínimo del tiempo o más del mínimo. Y nada de eso en el presente de selección ha sido variado. Correcto. No existe... Muy bien, Perito, está claro ya su exposición. 3 minutos ya para que concluya la defensa. Última pregunta, señor juez, si me permite. Última pregunta. Sobre el tema del tecnólogo médico. ¿Usted ha revisado la propuesta técnica en la cual se habría adjuntado el anexo número 2, declaración jurada del cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos? ¿Eso existía? Efectivamente, sí. Existía el formulario. Con eso se da por cumplido entonces todos los requerimientos técnicos mínimos, ¿cierto? Claro. También la norma señala que todo aquello que considere el comité de selección, el comité especial aquel entonces, debe detallarlo en la documentación de presentación obligatoria. Y en el presente caso, han solicitado folletos relacionados al bien por adquirir, pero no relacionados a ese aspecto del profesional tecnólogo médico, que tampoco ha sido objeto de calificación. Muchas gracias, he terminado. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. La señorita fiscal, adelante con su contraexamen. Gracias, señor magistrado. Señor perito Alcides Guardi Mato, buenas tardes. Les saluda Mariela Vilcasa, fiscal del presente caso.
Usted dentro de sus conclusiones indica en el último párrafo de su primera conclusión, punto 5.1, no se encuentra dentro de sus competencias el estudio de posibilidades. ¿A qué ente se refiere cuando señala no se encuentra dentro de sus competencias el estudio de posibilidad? Ah, correcto. Esa no es una tarea que debe ejecutar el comité especial y le voy a explicar muy brevemente. Nosotros tenemos 3 fases en la contratación estatal. Esa no ha sido la pregunta, ya me respondió, señor magistrado, si podemos proseguir en el entendido de que tenemos muy poco tiempo. Bien, adelante. Concretamente, céntrese la pregunta, perito. Adelante. Estaba explicándole, señor magistrado. Gracias, Sí, señor bueno, magistrado. directamente, por favor. No es parte de sus competencias porque ellos reciben el expediente de contratación ya aprobado. Y ese expediente de contratación contiene todas las actuaciones, incluido el valor referencial. Entonces, no podría ser parte de las actuaciones del comité especial. ¿De qué área es competencia esta función? Del órgano encargado de las contrataciones, lo señala la ley y su reglamento. ¿Usted para presentar este peritaje ha revisado la carpeta fiscal? Lo que era necesario de la carpeta fiscal. De acuerdo a la información que contiene la carpeta fiscal, ¿qué persona se encargó de realizar este estudio de posibilidades? No tengo el nombre, pero pertenece a logística. Logística, entiéndase como órgano encargado de las contrataciones, según la definición que hace la ley y el reglamento. Usted nos ha señalado que y lo ha leído, un pronunciamiento de LOCE. ¿Puede repetir el número y de qué año data? No es pronunciamiento, es comunicado. Es comunicado oficial de la presidencia. No, el primero, no el comunicado del año 2009, el primero. Usted lo denominó como pronunciamiento de LOCE. Pronunciamiento no, es un comunicado, 2/2009. Anterior a ese, señor perito. Hay una opinión. Exacto, ¿de qué año, qué número es y de qué año? Pero no lo he mencionado en este informe y para mi análisis he considerado ya en mi exposición el día de hoy, pero no era necesario, no forma parte de mi objetivo pericial. Sin embargo, lo que ya he respondido al señor abogado cuando he sido examinado es lo que yo he precisado, ¿no? Es lo que corresponde. Si no se subdivide los ítems, tal como lo ha señalado, entonces, ¿cómo explica que se utilizó la fuente estructura de costos? Porque de esa estructura de costos se ha extractado ese monto que se ha consignado en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en el formato de resumen ejecutivo. Esos ítems que conforman esta estructura de costos, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, etcétera, ¿han sido parte del proceso de adjudicación directa pública número 43/2013? La compra del mismo mamógrafo se da en el marco de ejecución. Señor perito, le estoy haciendo una pregunta respecto a ítems definitivos, no respecto a los equipos. Ítems de arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, ¿han sido parte del procedimiento de contratación adjudicación directa pública 043/2013? No, esta adjudicación directa pública es solo para la compra del mamógrafo. La normatividad de contrataciones permite la utilización de otras fuentes Doctora Mariela. ¿Quiere que le pregunte? Adelante, nuevamente realice su pregunta, no se ha escuchado. La normatividad de contrataciones del Estado permite la utilización de otras fuentes. Sí, claro. Aparte de las cotizaciones. ¿Cuáles son esas otras fuentes?
Taxativamente se lo puedo decir. Son las cotizaciones, son la estructura de costos, son los precios históricos dentro de la entidad y, en todo caso, los que se han registrado en el SEACE. ¿Cuáles son los precios históricos de la entidad? Si la entidad ha comprado antes de este proceso un mamógrafo, puede utilizar eso como fuente y decir, como quiera que ya tiene Buena Pro, yo le puedo poner esto de referencia, siempre que tenga las mismas características del bien que voy a comprar. O, en todo caso, lo que ha hecho cualquier otra entidad, siempre que tenga la Buena Pro. Si solamente se convocó y no se logró dar la Buena Pro, no sirve. Tengo que esperar a que este haya tenido Buena Pro y lo utilizo como fuente. Pero se hizo la consulta y yo he alcanzado abundante información que ni en el SEACE ni en el histórico de la entidad existía información al respecto. Bien, En ¿alguna el pregunta? caso, Adelante. cuando no se puede subdividir en ítems, ¿cuál es la fuente que la norma de contrataciones establece para ser utilizada? Cuando no se puede subdividir en ítems. ¿Se refiere usted Claro, a que cuando en una adquisición de bienes no se puede subdividir en ítems por su naturaleza, ¿cuál es la fuente, la norma de contrataciones que establece respecto a qué fuente se debe utilizar? En nuestro caso, a una estructura de costos. Esa es la fuente. Usted también señaló que de acuerdo al comunicado del año 2009, existe causales para usar una sola fuente. En este caso, ¿usted verificó cuál es la causal? ¿Terminó su pregunta? Sí. Ya. No, ellos no invocaron ninguna causal. Ellos, cuando el formato requiere que uno consigne si ha utilizado alguna otra fuente y dijeron sí. ¿Cuál? Estructura de costos. Y marcaron sí. Y de acuerdo al análisis que efectuó y la propia definición de esta opinión del año 2015 de la Contraloría, efectivamente esto es una estructura de costos. Es válido. Usted nos acaba de señalar que ha utilizado este pronunciamiento de la Contraloría del año 2015. ¿De qué año, o de acuerdo a la revisión que usted ha hecho, los hechos en materia del presente caso, ¿de qué año data? Data del año 2013, pero la Ley de Contrataciones del Estado, en cuyo marco se hace esta opinión, ha sido vigente desde el año 2009 hasta enero del 2016. ¿Cómo es que se podría aplicar una opinión de manera retroactiva? No, retroactiva no, doctora. Le repito, esta ley de contrataciones del Estado, el decreto legislativo 1017 y su reglamento, estuvieron vigentes desde 2009 hasta el 2016. De manera que si esta opinión sale en el 2015 y podemos advertir en su contenido que es en el marco del decreto legislativo 1017 y su reglamento, es totalmente válido. Yo no estoy aplicando ninguna retroactividad, estoy aplicando la norma. Pasemos al siguiente aspecto. Usted indica que no existiría celeridad, invocando el artículo 27 de la ley, del reglamento de la ley de contrataciones. Esta norma señala o contiene o contempla o regula algún aspecto de que se pueda, que obligue a realizar dentro del día siguiente hábil la aprobación de las bases, el solicitar la aprobación de las bases? No, no existe ningún mandato en ese sentido. Y en todo caso, lo que... Digo, las preguntas son expresas. Nuevamente, este artículo 27
que usted también invoca, señala que a más tardar al día siguiente hábil de recibida deberá convocar a los demás miembros para la instalación respectiva. Dice de recibida, ¿recibida qué? ¿Qué documentación? El expediente de contratación, doctora. ¿Usted ha verificado qué fecha tiene el expediente de contratación en este caso? He verificado la fecha de aprobación que tiene el mismo. ¿De qué fecha? Voy a remitirme a las bases y si es necesario le puedo también... Usted acaba de señalar que ha revisado el expediente de contratación. ¿Qué fecha tiene el expediente de contratación? Ha sido La aprobado, aprobación. ya, ha sido aprobado mediante documento número 179-2013 del 6 de diciembre de 2013. 6 de diciembre. ¿A qué hora, por favor? No, no tengo la hora. En el documento que Objeción, está señor juez. A ver, ¿cuál es la objeción, doctor? Está haciendo preguntas fuera del contexto de la pericia del señor Alcides Guaribates. Eso no, el expediente de contratación, cuando ha sido aprobado, la fecha, la hora, eso no está, no está en sus conclusiones, no lo revisó. Y señor juez, aprovecho para pedir permiso. No quiere analizar el tema de la celeridad, pues es justamente lo que se le ha Señor pedido. juez, señor juez, si me dispensa, voy a pedir autorización para que desde este momento me pueda apoyar el abogado de Interconsulta, el abogado Raúl Párraga, porque en vista de que a las 4 de la tarde voy a ingresar a una audiencia de apelación de sentencia en el caso Laptops, que es una audiencia que me va a demorar seguramente unas 3-4 horas. Es un caso complejo y también voy a pedir permiso, voy a solicitar el permiso para que mi patrocinador, el señor Aarón Caro Benjamín, también se retire de la plataforma porque él también está en ese caso. Entonces tenemos que ingresar los dos, yo tengo que ir de manera presencial porque así ha dispuesto la sala. Doctor, pero no se puede ir todos, pues. A ver, no sé, ¿quién va a quedar en todo caso en su reemplazo? El abogado Raúl Párraga, acá está. Sí, pero a ver que sea rápidamente, doctor, porque también tengo otra audiencia. Bien, doctor, el que le hable es el abogado Edinson Raúl Párraga Laura, del Colegio de Abogados de Junín, número 5248, señor magistrado. Muy bien. Bien, vamos a otorgarle 2 minutos más al Ministerio Público para que concluya con su contraexamen. A ver, señor Perito, lo que le había preguntado a la señorita fiscal, adelante. Intentaba contestarle, pero no me dejó. ¿Podría, por favor, A ver, le preguntaba sobre la hora, ese tema de la aprobación del expediente. Bueno, a ver, repite en todo caso, doctora Mariela, la pregunta. Gracias, señor magistrado. Usted ha señalado y ha invocado el artículo 27 para desacreditar o desmerituar una celeridad en este caso. Ahora, la pregunta concretamente, doctora, sí. por favor. Nos ha señalado que el expediente se ha aprobado el día 6 de diciembre del 2013. Es correcto. ¿Nos puede indicar a qué hora? Le dije que no tengo la hora exacta en la que ha sido aprobado. ¿Usted ha revisado la secuencia de los documentos del expediente de aprobación, el acta de conformación del comité de selección? He revisado los documentos de designación del comité, de aprobación del expediente de contratación, y básicamente porque las funciones del comité inician... Muy bien, señor Perito, concretamente, ya la pregunta, por favor. ¿Ya respondió? Adelante, la señorita fiscal. Gracias, señor magistrado. Dejamos nuestras conclusiones para la etapa que corresponde. Sin embargo, también le vamos a preguntar una última pregunta respecto a que ha argumentado el perito, ha señalado que tiene conocimiento que existen objetivos institucionales. Para el presente caso, los objetivos de una institución, ¿están normados? Doctor, esa pregunta es impertinente. No forma parte de lo que ha sido materia de exposición y de dilucidación usted, que se le ha solicitado al perito. Bien, pasamos entonces al examen, contraexamen del actor civil. Adelante, doctor. Ok. Gracias, señor Alcides, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Mi nombre es Walter Blúa, soy abogado de la Procuraduría Pública Anticorrupción. Le voy a hacer algunas preguntas. Doctor, buenas tardes. Le voy a suplicar, buenas tardes. Señor 10 segundos voy a atender a mi pequeño hijo que va a salir para el colegio. 10 segundos, por favor. Solo 10 segundos. A ver, pues le esperamos.
Muy amable. Ya, Chavi. Continuemos. Señor Alcides, ¿en qué fecha usted elaboró su pericia? Diciembre del año 2019. ¿Lo hizo conjuntamente con el perito Cupe Cuenca de la Fiscalía? No, yo no sé si esa fecha presentó el señor Luis Felipe Cupe Cuenca, pero mi informe pericial lo elaboro solo. Ya. ¿A través de qué medio tomó conocimiento de los documentos del Ministerio Público para hacer la pericia? Los solicitantes, y fui a efectuar una revisión de la carpeta de manera presencial con el abogado de los solicitantes. Bien. Señor perito, usted refirió que la estructura de costos sí se había realizado, inclusive lo proyectó ahorita en la audiencia, pero ahí pudimos ver que habían de otros bienes más. ¿Es correcto que se haya utilizado una estructura de costos global para una compra específica? Sí, en razón, Ya. esta compra del mamógrafo era parte de ese proyecto. Exacto. El hecho de que el mamógrafo se haya comprado en un proceso de selección independiente no exigía que ésta tenga su propia estructura de costos. Habríamos de fraccionar el equipo y ya le digo que eso es un imposible. O sea, la compra independiente del equipo de mamografía o del mamógrafo no podía tener una estructura de costos. No podría. Solito, si se les ocurrió comprar solamente el equipo de mamografía sin estar ligado a un proyecto de inversión pública, eso habría merecido otra fuente, de ser necesario. Pero en el presente caso se compró de manera independiente el mamógrafo. No, señor, es parte de este proyecto de inversión. Eso es un error. Bien, Esto se compró como parte del Pero proyecto. fue por un proceso. Doctor Alan. Sí, adelante, uno. Ya. Doctor Alcides, señor Alcides, pero no hubo un solo proceso de selección para perdón, me corrijo. ¿Hubo un proceso de selección para la compra de todos los bienes o un proceso de selección exclusivo para el mamógrafo? Se hicieron procesos para cada tipo de bien, porque son bienes que tienen características diferentes, y eso en la ley de contrataciones y su reglamento está clarito. Bien, entonces, estando su respuesta anterior, ¿usted se mantiene en referir de que siendo procesos de selección independientes, igual no era obligatorio de que tenga más de una fuente para determinar su valor referencial? Podría haber sido, de haberse dado el caso, sí, con una sola fuente se podía haber generado el valor referencial. Señor Alcides, con ruego usted me comprenda la naturaleza del presente juicio y no me responda con un podría, porque si usted nos pone doctor, ese la pregunta, podría no nos da la pronto, certeza. doctora, para que concluya, por favor. ¿Me puede responder, por favor? ¿Es posible o no es posible que se determine, o sea, perdón, me corrijo. ¿Es correcto o no es correcto que se determine el valor referencial con una sola fuente, estando que la compra se ha realizado en un proceso de selección independiente? Es correcto, si es una sola fuente, es correcto, tal como lo dice el OSI. Muy bien. Bien, ya, sigamos. Usted citó un comunicado del OCE, en el cual hacía la referencia de que en caso no se pueda consultar más de una oferta, ¿no? Puede hacerse con una sola. En caso de que no se pueda consultar más de una fuente, puede hacerse con una sola fuente y debe evidenciarse esto en el resumen ejecutivo. ¿Hasta ahí es correcto? Es correcto. Ya. ¿Usted corroboró que en el presente caso efectivamente existía la imposibilidad de consultar otras fuentes? No fue imposibilidad. Ya, perfecto. Ellos consultaron Perfecto. su estructura de costos. Porque lo que usted ha citado dice claramente, en caso de que no se pueda consultar más de una fuente. Así es. Continuemos. Dice, debe evidenciarse en el resumen ejecutivo. ¿Se evidenció este tema en el resumen ejecutivo? ¿En el presente caso? No, porque ahí Perfecto. dos fuentes. Muchísimas gracias, señor Alcides. Eso es todo de mi parte. Bien, doctor Percival Sóbalo García, adelante. El doctor Percival Sóbalo. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Sí. Señor Alcides,
quería preguntarle, me quedó claro que el presupuesto establecido en el expediente técnico contiene una estructura de costos. ¿Es verdad eso? Totalmente correcto. Doctor, eso ya lo hemos, ya lo he tocado, doctor, por favor. Sí, Sus preguntas. quisiera señalar, el comité de adquisiciones tendría la facultad de agregar algunos ítems más de esta estructura de costos. ¿Podría haber agregado, quitado? No, se basa en el resultado del expediente de contratación que ya está aprobado. Correcto. Ahora, ¿es posible adquirir medio automógrafo, algunos equipos, componentes por separado? No, ese es un imposible. Y finalmente, quisiera preguntarle, de acuerdo a su evaluación pericial, ¿ha existido algún perjuicio para el gobierno regional en este proceso de selección? No advierto una causal para poder señalar que existe perjuicio. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias, señor Alcides. Doctora Ariana Bacino, ¿alguna pregunta? Señor magistrado, esta defensa no va a formular preguntas al perito. Muchas gracias. Bien, señor abogado del acusado Giovanni Salvatore. En el mismo sentido, no vamos a formular preguntas. Muy bien. A ver, abogado del señor Abrón Caro Benjamín, ¿alguna pregunta adicional? Por esta parte, ninguna pregunta, señor magistrado. Señorita fiscal, en lo que ha sido materia contra interrogatorio. Ninguna, señor. Bien, correcto. Bien, actor civil, ¿alguna pregunta adicional? Bien, el abogado... Sin preguntas, doctor. Muy Sin bien. preguntas. Dictamos la resolución subsiguiente con el 9 de agosto del año 2023, autorizaciones y considerando único que para continuar con la secuela de este juicio oral, a efectos del esclarecimiento correspondiente, bien escuchado ya el perito del Ministerio Público, el perito ofrecido por la defensa técnica del acusado Benjamín Caro Espinosa, deberá citárseles para el debate correspondiente, para las aclaraciones respectivas en vista de que contienen conclusiones disímiles. Sin embargo, la judicatura ya tiene audiencia programada a partir de las 4 de la tarde. La causa es el 1492-2022, por lo que deberá reprogramarse la próxima audiencia para el día 21 de agosto del año en curso a las 17 horas. Bien, 21 de agosto del año 2023. 21 de agosto del año 2023 a las 5 de la tarde. La audiencia que se llevará a cabo en la sala de audiencias de este juzgado y a través del aplicativo Google Meets. Bien, para esta audiencia se cita al señor perito, o en este caso a los peritos Luis Felipe Cupe Cuenca y Alcides Aníbal Guarimatos. Por notificado, señor magistrado. Sí, gracias. Como les indiqué, se va a llevar a cabo la diligencia de debate pericial. Buenas tardes, señor magistrado. No escuché la fecha. No sé si me la podría repetir, por favor. El 21 de agosto del año 2023 a las 5 de la tarde. Bien. Gracias. Muy bien, correcto. Va a ser por el mismo link de conexión. Deben asistir, por favor, de manera obligatoria. En caso contrario, se va a disponer su conexión con posibilidad de este despacho. No será necesario, señor magistrado. Bien. Buenas tardes. Muy bien, correcto. Bien, subsisten los aparecimientos ya decretados en la otra citación a juicio respecto a las demás partes procesales. Respecto a los acusados, en caso no asistan, serán representados por sus abogados defensores. ¿Alguna observación de la señorita fiscal? Ninguna, señor magistrado. Actor civil. Actor civil. Bien, abogado, el doctor Percy Basualdo, ¿alguna observación? Doctor Percy Basualdo. Bien, abogado del señor Abrón Benjamín Caro. Bien, la doctora Ariana Bacino Balta. Ninguna observación, señor magistrado. Bien, defensa del señor Giovanni. Ninguna observación, señor. Quedan notificados con respecto siempre a las 16 horas con 9 minutos. Damos por concluir esta diligencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.